Gloria a Dios. Leemos la palabra en Génesis, el capítulo 12, verso 1 al 3. Leemos este pasaje conocido de la Escritura. Génesis, capítulo 12, verso 1 al 3. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gloria a Dios. El Señor te mostrará una tierra. Amén. Gloria a Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Gloria a Dios. El título de la palabra de esta noche es bendición generacional. ¿Puede repetirlo? Ahí están entrando los hermanos, Gloria a Dios. Una vez más, bendición generacional. Gloria al Señor. En estos días el Señor me ha estado dando palabras sobre las bendiciones que ya hemos recibido en Cristo. ¿Cuántos están convencidos que ya están bendecidos? Si están en Cristo, están bendecidos. Amén. Podés tocarle a tu hermano que está al lado y decirle: si estás en Cristo, estás bendecido. Gloria a Dios. Y mientras no andes en la carne, no te tocará nada. El problema es cuando uno anda en la carne. Ahí se mete en costumbre vieja. Pero cuando uno se mantiene en el Señor, en esa comunión con Dios, fluye la bendición. Fluye la bendición para cada una de nuestra vida. Y lo que el Señor ponía en mi corazón en este día para compartir con ustedes ya hace unos días es sobre preparar a nuestra generación para la herencia de Dios, para que posean la herencia del Señor. Cuando el Señor llama a Abraham, no solamente le promete que sería bendecido él, sino que también le dice: bendeciré a tu descendencia. Y eso, hermano, es tan importante que nosotros entendamos esta responsabilidad de preparar a nuestra generación para que herede lo que el Señor nos ha revelado, lo que el Señor nos ha prometido. Quiero leerles un pasaje aquí, que luego al final vamos a meternos un poquito más aquí. En Hechos 2, 38 y 39, libro de los Hechos 2, 38 y 39, dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, ahí está nuestra descendencia, y para todos los que están lejos, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al nombre de Jesús. La promesa de Dios en el nuevo pacto es también para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos entender, que tenemos esta responsabilidad
de preparar a nuestros hijos para la herencia de Dios, para que reciban la promesa de Dios. La promesa, primeramente, del Espíritu Santo. Aquí dice, porque para ustedes la promesa. ¿De qué promesa está hablando? La promesa del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y sabe que el Señor quiere bautizarnos a todos con el Espíritu Santo. A todos. Y qué bueno que nosotros vayamos instruyendo a nuestra generación, a nuestra descendencia, a nuestra familia, para que reciban y mantengan la promesa de Dios en su vida. Porque esa promesa del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo es lo que lo preparará para fluir en el llamado que están en su vida, en los dones que están en su vida y también en la tierra que el Señor le puede entregar. Hace días atrás estaba recibiendo esta palabra sobre lo que el Señor le dijo a Josué. Yo te entrego la tierra hasta donde se pone el sol. El Señor nos da tierras, nos da lugares para que vayamos creciendo, para que nos vayamos extendiendo. Hemos leído, creo que fue el domingo, acerca de esa palabra que dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, antes de partir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad está en el Señor Jesucristo. Y Él quiere prepararnos a nosotros para que, según el llamado que hemos recibido, ministremos en la tierra que Él nos da, pero simultáneamente, mientras estamos ministrando a las personas necesitadas, a las personas que no conocen a Dios, ir preparando nuestra descendencia. Ir preparando primeramente a nuestros hijos. Yo quiero que leamos un pasaje aquí. Vamos a leer aquí primeramente en Timoteo, 1 Timoteo 3, versículo 4. En estos días que va a haber consagración también de obrero en la convención, en nuestra convención en Rosario, es uno de los requisitos que el Señor establece para la persona que va a ser consagrada. No por fuerza, sino a través de la oración, a través de la enseñanza. Nuestros hijos van a ir entendiendo las cosas de Dios. Dice 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, hermano, hay una responsabilidad en nuestra casa, con nuestros hijos, de que ellos puedan ir siendo ministrados por el Señor y vayan entendiendo las cosas del Señor. Vayan entendiendo cómo se va a manifestar la bendición de Dios en su vida. Y yo creo firmemente, hermanos, y si quiere escríbalo esto en algún lugar, que la bendición o toda la bendición que Dios quiere manifestar en nuestra vida está ligada a nuestro llamado.
Por eso cuando Abraham recibe ese llamado de Dios, unido a ese llamamiento, estaba la bendición. Amén. Gloria a Dios. Decirle a tu hermano que está al lado, la bendición de Dios está conectada a tu llamado. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nuestros hijos van a ser bendecidos? ¿O cómo se va a manifestar la promesa de Dios, que no es solamente para nosotros, sino que es también para nuestros hijos, sino en el llamado que Dios tiene con su vida? La descendencia. Hay un pasaje de la Escritura donde el profeta dice que vamos a ser llamados sacerdote de Jehová, siervo del Señor, ministro de Dios. Y allí es cuando se manifiesta la riqueza de las naciones. Entonces cuando nosotros queremos que realmente nuestros hijos sean bendecidos, debemos entender que nuestra responsabilidad principal es ministrarle a nuestros hijos la palabra y guiarle a que ellos reciban la promesa del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un ejemplo en el Antiguo Pacto, en Génesis, en el capítulo 6. Este capítulo realmente es muy lindo, que también es una guía para este tiempo. Dice, esto pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Días atrás le compartí de que el Señor nos da una tierra. Amén. Donde vamos a funcionar en el llamado. Y si el Señor todavía no te direccionó claramente alguna tierra en otro lugar, quiere decir que en este tiempo Dios todavía te quiere usar en esta tierra. Diga conmigo, esta es mi tierra. Y voy a servir hasta que el Señor quiera que vaya a otro lado. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor le dice Jerusalén. Ahí estaban ellos. Así que comenzamos donde estamos. Esta es nuestra tierra. Aquí debemos funcionar, ejercer el llamado de Dios. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, mandamientos que yo te mando hoy, tú y quién más, tu hijo, tu hija también, y el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto. Gloria a Dios. Todos los días que viva, para que tus días sean prolongados. Amén. Gloria a Dios. La obediencia a Dios, escucha acá. La obediencia a Dios puede prolongar los años de vida en ti. La palabra de Dios nos deja bien claro, gloria a Dios, ahí estamos, que los impíos, los días son acortados. O sea, Dios podía tener planeado que esa persona había, 70, 80 años, más de 80, pero parten a los 25. ¿Por qué? Por andar fuerte en moto y estrellarse. O por andar en droga. Entonces dice, no, Dios quiso que se vaya. No, Dios no quería que se vaya. Su decisión lo llevó a partir antes. Entonces,
Cuando uno está en la obediencia a Dios, que primeramente es creer en Cristo, estar en Cristo, y luego conocer el llamamiento, eso es lo que prolonga nuestros días. El Señor prolonga nuestros días cuando estamos entendiendo el llamamiento de Dios. Hasta el Señor te puede dar más años de vida todavía de lo que estaba planificado para ti. Gloria a Dios. Diga amén. Más años para servir a Dios. Dice el verso 3, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Gloria al Señor. A mí me gusta cómo Dios habla porque Él ya lo da por sentado. Él ya lo da por hecho. Dice, en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra donde prosperarás. Amén. Ese es el plan de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y dice, aquí, me gusta esta expresión, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Gloria al Señor. ¿Sabe que eso no es cuestión de suerte? Es cuestión de obediencia al llamado de Dios. Si querés que te vaya bien, obedece la palabra. Recibí la palabra, medita en la palabra, ponela por obra. Dice la Escritura, lo que hace prosperará y te irá bien. Gloria a Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo el Señor que le enseñe? Que le enseñe a sus hijos. Hay mandamientos que no caducan, que no prescriben. Hay mandamientos que sí, ya no están vigentes, porque eran solamente para ese tiempo, para el pueblo de Israel y para ese pacto. Pero hay otros mandamientos que perduran en el tiempo, como ser lo que dice en el verso 5, pero leemos el verso 4 para continuar la lectura. Dice, oye Israel, Jehová Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Gloria a Dios. Así que tiene que estar ungido para hablarle a tus hijos. Yo les decía en enseñanzas pasadas, si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, en primer lugar sería para ministrar a nuestra familia. Yo que a veces uno tiene la tendencia, si quiero estar lleno del Espíritu Santo, para ministrar en la iglesia. Quiero estar lleno del Espíritu Santo para ministrar cuando salgo a servir a Dios. Y hay alguno que dice, no, yo no estoy haciendo nada en la iglesia, no estoy saliendo a servir a Dios, así que si no busco tanto a Dios, no pasa nada. Pero la responsabilidad de cada uno de nosotros está en nuestra casa. Ahí es cuando tenemos que estar ungidos. Ahí comienza. Ahí es cuando tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Es allí donde debemos tener palabra para nuestros hijos, para nuestra familia. Gloria a Dios. ¿Puede decirle que está al lado? Si no tiene hijo, lo va a tener más adelante. Así que decirle, tenés que estar lleno del Espíritu Santo para hablarle a tus hijos. A tus nietos, a las abuelas.
los abuelos, porque dice al hijo de tu hijo. ¿Eh? Porque, hermano, esto continúa. Si el Señor no viene antes, nosotros partiremos, pero la obra de Dios debe continuar y debe crecer y debe avanzar. ¿Y cómo va a avanzar? Cuando nuestra descendencia toma la posta. Yo que se habla de la carrera de posta, ¿eh? El traspaso de antorcha. Uno va corriendo. Bueno, llegó la hora de entregar la antorcha. Seguí vos, gloria a Dios. Amén. Y sabe, nuestra descendencia llegará más lejos que nosotros. ¿Qué dice el verso 7? Y la repetirás a tus hijos, lo hablarás estando en tu casa. ¿En dónde? ¿Dónde hay que predicar? Algunos pensaban que tenían que estar de mal humor nomás en la casa, ¿eh? No, en la casa también hay que predicar. En la casa tenés el ministerio de la enseñanza. En la casa tenés que estar de tal manera preparado para que tus hijos reciban una administración de Dios. En donde más tienen que aprender nuestros hijos es en nuestro hogar. La iglesia o la escuelita o el discipulado, como quiera llamarle, es un ratito. Es una hora o un poquito más de una hora. En la semana encima. Pero nosotros estamos todos los días en nuestra casa. Por eso dice aquí, leemos nuevamente el 7, y la repetirás a tus hijos y le hablarás de ello estando en tu casa, andando por el camino, cuando andes por allí con tu hijo, al acostarte, ya cuando estás cerca de dormir y aún en la mañana cuando te levantes. Amén. De esa manera, nuestros hijos irán recibiendo la palabra. Por supuesto, a todo el Señor nos ha dado una libre voluntad. Nuestros hijos decidirán, por supuesto, porque el Señor no va a obligarlos, pero sí habrá un conocimiento de la palabra. Y cuando hemos mencionado aquí el versículo 5, dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Una de las cosas que nosotros debemos enseñarle y guiarle a nuestros hijos es que conozcan a Dios. Porque no pueden amar a alguien que no conocen. No pueden amar a alguien que no se manifiesta su vida. Pero todo lo que hemos experimentado, la manifestación de Dios en nuestra vida, todo lo que tenemos comunión con el Señor, lo amamos. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Entonces, esto no debe ser como un conocimiento en la memoria, es decir, tenés que amar a Dios y acordate que tenés que amar a Dios. No funciona así. Amar a Dios funciona cuando uno lo conoce. Por eso cuando el Señor Jesucristo estuvo orando por su discípulo, Él dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, hermanos,
el conocer a Dios es lo que nos va a llevar a amar a Dios. Y si nosotros le guiamos a nuestros hijos para que ellos conozcan a Dios, para que tengan comunión con Dios, para que busquen experimentar la manifestación de la presencia de Dios en su vida, ellos lo van a amar. Lo van a amar más que las ofertas pecaminosas del mundo. Va a llegar el momento que lo van a amar más a Dios que sus propios planes. Y eso lo va a llevar a renunciar a quizá proyectos que no se alinean con el propósito que Dios tiene con su vida. Porque van a amar más a Dios que esos propósitos quizás nacieron de una idea humana y no dentro del plan de Dios. Y eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros para que también vayamos hablándole a nuestros hijos, ministrándole, para que cuando nosotros ya tengamos que partir, la obra de Dios siga creciendo. Porque, hermano, el Señor ya nos dio dones, ya nos dio ministerio. Yo le decía días pasados que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero hay algunas bendiciones que todavía no se nos revela, pero ya están. Es como la salvación. La salvación, ¿cuándo fue ganada? ¿Cuándo fue ganada la salvación? Hace más de 2000 años, a través de la muerte de Cristo. ¿Cuándo lo experimentamos? Cuando creemos, cuando se nos revela. En ese momento recibimos, en ese momento experimentamos la salvación en nosotros, pero esa salvación ya estaba dispuesta hace mucho tiempo. Nada más que nosotros no la conocíamos. Eso estaba dispuesto, eso estaba para nosotros, pero quizás lo que venimos ya un poco de grande al Señor, no lo sabíamos. Y así, luego de ser salvo, quizás nosotros decimos, bueno, ahora conozco al Señor, mis pecados son perdonados, el Señor está conmigo, si muero voy al cielo, y hay cosas que no conocemos, pero a medida que vamos perseverando, nos damos cuenta que el Señor nos dice, no, hay otra cosa más para ti. ¿Qué es? El bautismo de la promesa. Es el Espíritu Santo. Y ahí conocemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios, qué lindo. Pero hay algo más. Llegado su momento, el Señor nos hace experimentar que en nuestra vida, por el Espíritu, hay dones. Pero al principio no lo sabíamos. Al principio solo experimentamos la salvación, el perdón de pecado, la liberación. Entonces, progresivamente, el Señor se va revelando a nuestra vida, pero no es en ese momento que Dios dice, bueno, te quiero dar esto. Uno de los ejemplos más hermosos que tenemos en la palabra de Dios es en la vida de Jeremías. El Señor le dice a Jeremías cuando él era un niño, no sé, de 7, 8 años, no sé cuánto tendría, pero el Señor le dice, antes que naciese, te conocí. Y antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te santifiqué. Y en ese momento, antes de todo esto, ya te di por profeta a las naciones. Pero Jeremías se estaba enterando a los 7, 8 años. Pero eso ya había sucedido antes que naciera, antes que estuviera en el vientre. Ya el Señor había dispuesto que Jeremías fuese profeta. Nada más que llegó el momento
que se le revela. Y eso es lo que sucede con nuestra descendencia. Nuestra descendencia puede desconocer tantas cosas de Dios que el Señor ya determinó para ello. Que lo irán descubriendo, por así decirlo, se le irá revelando a medida que ellos vayan siguiendo al Señor, vayan creciendo, se vayan consagrando, van a experimentar esos dones que el Señor ya les concedió. Y conociendo los dones, conociendo los ministerios que hay en su vida, conociendo la tierra que el Señor le asignó, ahí está conectada toda la bendición que Dios tiene para ellos. Amén. ¿Cuánto quieren que su descendencia sea bendecida? Esa es la manera. Hay cosas que nosotros oramos que están dispuestas en una medida de crecimiento para nuestra vida. Y la obediencia a lo que ya entendemos nos llevará a experimentar lo siguiente que todavía no conocemos. Cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre, y luego le dice, a la tierra que te mostraré. Abraham en ese momento no sabía qué tierra era, pero sí lo que él sabía, que el Señor le estaba diciendo, salí de ahí. Salí de ese lugar. Podemos aplicarlo, hermano. Nadie se vaya de su casa ni de su pueblo. Porque podemos darle una aplicación en lo espiritual. Es decir, si nosotros estamos en un ámbito de gente que no tiene temor de Dios, que practica el pecado y que el Señor dice, deja de perder tiempo ahí. Si ya le hablaste la palabra, si ya le predicaste, deja de perder tiempo ahí. Salí del entorno de los incrédulos. Salí del entorno de los que confían más en ídolos, en cosas que son del enemigo. Salí de ahí. Y si nosotros decimos, amén, salgo, Señor, será para hablarle tu palabra o por un propósito, si no salgo. Cuando salimos de un ambiente que Dios no quiere que estemos, se nos revela lo siguiente. Abraham iba conociendo lo que el Señor había asignado para su vida. Y así es con nuestra descendencia. Nuestra descendencia va a experimentar la bendición de Dios. Primeramente, la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo le irá revelando las cosas que Dios preparó para su vida. Le revelará y le confirmará si tiene que seguir en esta tierra o si tiene que ir a otro lugar. Y ahí nuestra descendencia será bendecida o se manifestará la bendición de Dios. Amén. Y ese, hermano, es nuestra, podríamos decirlo, nuestra tarea principal. Nuestra responsabilidad mayor, nuestra casa, nuestra familia, nuestra descendencia. Porque cuando nosotros partamos, hermanos, si el Señor no viene antes a buscar a su iglesia, la obra de Dios tiene que seguir creciendo.
se tiene que seguir extendiendo. Y qué bueno dejar una generación que conozca a Dios. Dejar una generación apasionada por el Señor y por su propósito. Nosotros conocemos, hermanos, moveres de Dios que han terminado en una generación y no siguió en la siguiente. Josué, un gran conquistador, pero cuando llegó a su final, aunque estaban bendecidos, la generación que vino después de Josué no tomó las mismas decisiones que tomó Josué con su familia y con la generación de su tiempo. Se fueron apagando hasta llegó el momento que la palabra de Dios dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, nada que ver con el propósito de Dios. Y eso es triste. Es triste que la próxima generación no siga con el mover de Dios, con la presencia de Dios, con ese entendimiento de que la obra de Dios tiene que seguir avanzando. Por eso, uno de los hombres más entendidos, a mi forma de ver, en el nuevo pacto, que fue el apóstol Pablo. Y él entendió que el propósito de Dios, y yo creo que esto, hermano, sigue vigente ahora. Yo creo que lo que entendió Pablo sigue vigente ahora y seguirá en vigencia hasta que venga Cristo a arrebatar a su iglesia. ¿Qué entendió el apóstol Pablo? ¿De qué manera él conquistaba las tierras? ¿A qué lo llamaba conquista de la tierra el apóstol Pablo? Era cuando él ganaba alma en ciertos lugares. Cuando él ganaba una familia y luego se establecía una iglesia. Pablo se extendió estableciendo iglesias. Y nosotros, en este tiempo, hermanos, debemos entender que conquistar una tierra es llegar a un lugar y establecer una iglesia. Para que en ese lugar se comience a predicar la palabra y muchas personas conozcan a Cristo. Esa es una de las maneras que podemos aplicar en este nuevo pacto lo que es conquistar nuevo territorio. Otra de las maneras que el Señor establece para crecimiento del reino de Dios es cuando Él elige a ciertos hermanos o hermanas y lo pone en lugares de influencia. Con los principios de Dios bien establecidos en su vida. Lo pone dentro de un lugar de influencia, como ser director de algún lugar, de algún colegio, ser un concejal, ser un senador, ser un gobernador. El Señor toma a personas que Él elige y lo establece en esos lugares. De esa manera el reino de Dios crece. Y dentro de nuestra descendencia debe haber ese entendimiento. Si hay un llamado en tu vida, quizás ahora la docencia no sea algo llamativo por los sueldos que tienen.
porque es muy bajo y a veces lo sentimos cuando vemos maestros por ahí haciendo dedo, porque no le da el sueldo. Pero si uno entiende que el Señor quiere que tú llegues a esa profesión, pero con la finalidad de contactarte con jóvenes, de llevar la palabra de Dios en la escuela, estarás cumpliendo el propósito de Dios. Y ese sueldo que te da el gobierno será algo, como por así decirlo, extra. Lo que Dios te va a dar por tu llamado, lo que Dios te va a dar por tu ministerio, va a ser mucho mayor. Gloria a Dios. Quiero cerrar leyendo un pasaje de la Escritura. Gloria al nombre de Jesús. Pero déjeme que lo encuentre primero porque no lo anoté. Gloria a Dios. Isaías 61, verso 6. Dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamado. ¿Y qué va a pasar? Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. En lugar de vuestra doble confusión, es decir, ¿por qué no me salen las cosas? Dice, y de vuestra deshonra, dice aquí la palabra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Ese es el propósito de Dios para nosotros y para nuestra descendencia. Si hacemos bien, si cumplimos bien nuestra responsabilidad, nuestra descendencia también heredará esto. Serán llamados ministros de Dios. Y dice la palabra que tendrán doble honra. Doble honra significa que pueden recibir un sueldo del lugar del trabajo donde están, pero también el Señor los bendecirá por causa de su ministerio, por causa de su llamado. Entonces, en la funcionalidad de su llamado, de su ministerio, es donde se va a manifestar también la bendición en la parte material, en la parte natural a nuestra descendencia. Por eso, toda elección que nosotros tomemos y toda elección que nuestra descendencia tiene que tomar, tiene que ser siempre basado en el llamado de Dios que hay en su vida. Porque como les decía el domingo, el que bendice es el Señor. Amén. Gloria a Dios. El que prospera es el Señor. Entonces, toda decisión que nuestros jóvenes, que nuestros hijos vayan tomando, debe ser basado en el llamado de Dios. Es decir, nada tiene que interferir a ese llamado. Si lo que va a decidir está dentro del llamado, amén. Si lo que va a decidir lo saca del llamado, lo dejo. ¿Por qué? Porque el que va a bendecir a nuestra descendencia es el Señor. ¿Cuánto creen esto? Si tú realmente crees esto, hermano, guiarás a tu descendencia a entregar su vida a Dios. Y sabrá que estarán en las mejores manos. Gloria a Dios.
Cuando hay padres o madres que no se les revela esto, que no entienden esto, no le darán importancia al llamado espiritual, a recibir la promesa del Espíritu Santo, a conocer sus dones, a conocer su llamado. No le darán importancia a eso. Le presionarán más bien para que se prepare en lo natural, porque pensarán que por ahí van a ser prósperos. Pero si uno realmente quiere que nuestra descendencia experimente la bendición de Dios, como le dije anteriormente, la bendición de Dios está conectada al llamamiento y al propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso cuando hay una vida que se consagra a Dios, mire hermano, el Señor te lleva a lugares especiales, a lugares de privilegio. Quizá por momentos pase por algunos lugares como José, lugares un poco incómodos. Pero aunque estés en lugares incómodos, el Señor hará prosperar tu vida. Pero llegará el momento que el Señor te establecerá en lugares de privilegio. Porque cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, cuando estás consagrado para Dios, el Señor se encarga de abrir las puertas. Y a mí me gusta, hermano, a mí me gusta, vemos este ejemplo, pero así muchos ejemplos. Al que está con la presencia de Dios, al que está consagrado a la voluntad de Dios, lo mandan a llamar. No tiene que forzar puertas. José no tuvo que ir a golpear ahí la puerta de Faraón diciéndole, yo quiero estar ahí en tu gabinete. Él estaba allí en la cárcel, olvidado. Pero Dios, llegó el momento que ordenó todas las cosas para decirle, José, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de estar en el lugar que yo elegí para ti. Gloria al nombre de Jesús. Y en ese lugar, no solamente que trabajarás en la parte natural, en la parte material, sino que seguirás ejerciendo tu llamado espiritual y con tu llamado espiritual bendecirás a mucha gente. Gloria a Dios. Amén. Hasta aquí la palabra. Vamos a estar orando. Gloria a Dios. Primeramente vamos a estar dando. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por nuestras ofrendas, por aquellos hermanos, hermanas que han dispuesto su corazón dar para que esta obra en donde estamos se siga proclamando la palabra, sigamos adelante, sigamos avanzando en todo territorio que el Señor abra para nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Todo aquello que han dispuesto su corazón en sembrar en la obra de Dios, en dar en la obra de Dios, pueden pasar en este momento. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor. Y esta bendición también es para nuestra descendencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque esta obra va a continuar. Aún, Señor, cuando nosotros partamos, esta obra seguirá adelante y seguirá creciendo, Señor. Y seguirá poseyendo nuevos territorios, Señor, porque esta es tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quisiera, hermano, que en esta hora hagamos una oración en unidad, en especial por la palabra que hemos recibido, diciéndole, Señor, quiero ser responsable con mi familia. Señor, yo quiero que tú ministres mi vida, que tú me enseñes, que tú me guíes para que yo pueda hablarle a mi familia de tu palabra.
de tu propósito. Así que vamos a hacer una oración unida. Si usted dice amén a la palabra, si usted dice sí, Señor, sí, yo te invito a que pases. Vamos a tomarnos de la mano aquí. Vamos a hacer una oración general. Que en esta hora el Señor te pueda ministrar, te pueda preparar para que tú regreses a tu casa, a tu familia, sabiendo que allí tienes que enseñar, que allí tienes que hablar la palabra, que allí tienes que ministrar, allí tienes que dar lo mejor de ti, lo mejor que Dios te ha dado, lo ministres en tu casa, lo ministres a tu familia. Porque la bendición que Dios tiene para tu familia, para tus hijos, está conectado al llamado que hay en su vida. Está conectado a los dones que el Señor ya tiene preparado para ellos. Quizá ellos no se han enterado todavía, quizá ellos no lo conozcan todavía. Pero tu función de ministrar le puede revelar a tu familia, a tus hijos, los planes de Dios. Y le puedas decir a tus hijos, lo mejor que te puede pasar es estar en los planes de Dios. Lo mejor, porque tendrás doble honra. No tendrás confusión. No dirás por qué no me salen las cosas, sino que tendrás doble honra, doble bendición y perpetuo gozo, dice la palabra. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por elegirnos, Señor, y hacernos un reino de sacerdotes. Gracias, Señor, por hacernos ministros para ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque cuando no éramos nada, tú nos llamaste. Señor, tú nos llamaste, nos formaste y nos hiciste, Señor, siervos tuyos. Gracias, Padre Santo. Ahora tenemos esta responsabilidad, Señor, de ministrar, Señor, a nuestra descendencia. De ministrar, Señor, a todo lo que tú estás llamando en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, llénanos con tu presencia. Llénanos con tu sabiduría. Danos palabras, Señor, para que en nuestra casa siempre haya palabra, siempre haya una visión clara, Señor, de tu reino, de la extensión de tu obra. Siempre haya una visión clara en nuestras vidas, que podamos ministrarla a nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice cada familia aquí representada. Bendice, Padre. Bendice, Padre. Bendice, Padre. Bendice, Padre. Revela tu palabra. Revela los dones. Revela los llamamientos. Revela las cosas que has preparado para cada una de las vidas. Revela, Señor, las cosas que has preparado para las familias, Padre. Revela, Señor, revela. Nombra a tus hijos. Nombra a tus hijos. Nombra a tu familia ante la presencia de Dios y decirle: Señor, que mis hijos te conozcan, que mis hijos puedan experimentar y la administración de tu presencia. En el nombre de Jesús. Padre, bendiga a Matías. Padre, bendiga a Eliana. Bendice a Jonathan, Señor. Bendice a Marcos.
Bendice, Padre Santo, la vida de Janet, mi esposa, Padre. Señor, bendice. Revela, Padre, los llamamientos que hay en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que serán mejores que nosotros. Llegarán más lejos, Padre. Experimentarán más unción que nosotros. Nuestra descendencia, Padre, será bendita en la tierra. El Señor está ministrando fuertemente. Yo puedo sentir que el Señor está ministrando. Está ministrando, está ministrando, está ministrando. Gloria, 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 gloria. La presencia de Dios está obrando. La presencia de Dios está ministrando. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque bendices a tus hijos. Gracias porque bendice a su familia, a su descendencia, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que podamos dejar, Señor, una generación preparada. Una generación con tu presencia. Para que continúe tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hasta aquí, hermano, la reunión. Gloria a Dios.